¿Qué tal, gente? El Furro una vez más a nombre de Furrico Visual del Team, presentando un nuevo video y posiblemente una nueva sección para Soldo del Team. En esta ocasión vamos a tratar una regla de oro. Déjenme les explico qué me refiero con regla de oro. La regla de oro en realidad es un concepto que hace referencia a reglas que son muy valiosas, que son lineamientos que son esenciales para poder lograr un fin o que se han establecido para mantener un correcto manejo o aprendizaje de algo. Y el Yugi tiene muchas reglas de oro que con los años se han olvidado, reglas de oro que se han establecido a partir de los inicios del juego hasta la fecha y se han establecido en base a principios básicos del juego esenciales que a pesar de los años del juego, la evolución del mismo, el agregado de cartas, estas reglas de oro no han dejado de ser esenciales, importantes y la base de todo buen jugador o de todo jugador que quiera llegar a un nivel más alto. Muchas de estas reglas de oro que vamos a estar manejando en estos videos se las voy a mencionar, pero no puedo decirles con exactitud quién o quiénes habrán dicho se crea esta regla de oro, o quién dijo por primera vez esta es la ley, porque son reglas que no son puestas por Konami, son reglas que los mismos jugadores con el tiempo hemos construido. Y los jugadores más veteranos, si alguno de ellos ven este video, no me van a dejar mentir, son reglas que existen de antaño hasta la fecha, aún son esenciales para lograr ciertos fines o para defenderse de ciertas cosas o para evitar diferentes cosas. Pues empezamos con el primer video de estos y la primera regla de oro: 9 trampas o menos debe llevar mi deck. Esta es una regla vieja que se instauró en algún momento para gente más vieja en el juego, a lo mejor lo recordarán, para la época GOAT, en donde era contado el deck que llevaba más de 9 trampas y que era esencial jugar 9 trampas o menos, porque en su mayoría íbamos a buscar tener magias que nos permitieran destruir o deshacernos de cosas en particular, potenciar a nuestros monstruos o darnos algún tipo de poder de búsqueda o de robo para poder acceder a monstruos más importantes o más pesados, ya sea por sus efectos o por sus puntajes que nos fueran más útiles estos monstruos. Es una regla que no nació directamente con el juego, pero conforme empezaron a salir las primeras expansiones y el juego empezó a tener ya más de 5 expansiones disponibles, la regla empezó a nacer, puesto que al variar mucho más las trampas, empezaron a salir trampas con efectos bastante interesantes y otros que no tanto, pero asimismo también llegaron monstruos más locos, magias trampas más pesadas, magias con efectos demasiado rudos, y poco a poco nos estaríamos acercando a lo que sería la primera banlist existente en el juego, y por lo tanto nació esta regla de oro. ¿A qué se refiere tener 9 trampas o menos? Porque las trampas generalmente son de un solo uso y para un fin en concreto que la partida por su desarrollo podría no llegar jamás. Podría no llegar jamás la razón o la condición específica para jugar la trampa en cuestión. Y simplemente por ser el concepto de una trampa, generalmente también son cartas que se consideran lentas en juego y por lo tanto no es bueno tener cartas lentas en juego que nos atoren en algún momento o que nos impidan de pronto en nuestros robos, que generalmente es en la fase de robo o por efectos de deep draw, podamos acceder a cartas de uso más inmediato o que puedan tener una acción que cambie drásticamente el juego. Ojo, esto no le quita relevancia a los efectos potentes que las trampas puedan tener. Aún así, las trampas que podamos jugar desde un juicio solemne, cualquier otra trampa como Mirror Force, entre otras, no dejan de ser elementos muy importantes y que sí pueden cambiar el curso del juego. Pero por su lentitud y generalmente por perder efectividad ante ciertas situaciones en el juego, entonces no es bueno tener más de 9 trampas, a menos claro que nuestro mazo, o ya más recientemente nuestro arquetipo, llegara sin necesitar de más trampas para diferentes propósitos. Esta regla jamás se ha perdido, por lo que aún con el paso de los años y entrando las hand traps en juego, las hand traps, simplemente por seguir siendo utilizadas como un tipo de trampa, siguen entrando dentro de esta regla de oro. La razón por la que las hand traps entran en esta regla de oro es que justamente se ocupan para defendernos o contrarrestar acciones oponentes, lo que normalmente haría con una trampa.
pero al mismo tiempo siguen teniendo la misma defectibilidad de las trampas de poder ser inefectivas ante ciertas situaciones. Y en el caso de las hand traps es aún peor, porque generalmente las trampas genéricas se pueden utilizar aún si la partida avanza, aunque las condiciones puedan verse nerfeadas o dificultadas para poderse presentar. Las hand traps, a diferencia de las trampas normales o las trampas en general, las cartas trampas, se podrían seguir utilizando avanzada la partida. Las hand traps no. Las hand traps llegan a perder efectividad conforme la partida avanza, no conforme la situación del turno o del juego en cuestión, sino conforme vamos avanzando entre turnos. Generalmente las hand traps solo van a tener su máxima efectividad entre turnos 0 y 1. Conforme la partida se llegue a alargar, por la razón que sea que la partida se alargue, las hand traps empiezan a perder fuerza. Algunas incluso llegan a ser 100% inútiles cuando la partida ya ha avanzado de alguna manera. Por lo mismo, las hand traps entonces entran en la regla de oro de mientras menos trampas mejor, o sea, no más de 9. ¿Por qué el número 9? Porque se estarán preguntando, ¿por qué específicamente 9? Porque generalmente, pensando justamente en jugar tercias de cosas, tú debes de jugar un máximo de 3 tercias, de 3 trampas en cuestión que neutralicen o controlen al oponente de cosas en particular. Una tercia para una cosa, como puede ser una tercia específicamente para monstruos, o una tercia para antitrampas, una tercia para antimagias, por poner un ejemplo. Pero esta regla se basa en eso, por eso son 9 y por eso se mueven en tercias. El tener menos es para evitar tener posibles cartas que puedan volverse muertas fuera de ciertos propósitos y poder tener más acceso a cartas que generen juego para mantenernos en la partida, sostener la partida en cuestión. Por eso, cuando existen más de 9 trampas y o hand traps, ya siendo más modernos, muchas más trampas diagonal o slash hand traps implican menos probabilidades de tener robo de juego o de robo de cartas que construyan juego a la hora de manejar nuestros robos principales, ya sea nuestra mano inicial como el robo principal, el robo de fase de turno o los efectos que podamos tener de robo. Muchas veces cuando estamos atorados siempre vamos a preferir robar 1000 veces algo que construya juego a robar una hand trap. En mano inicial sí vamos a querer tener un poco de variación entre hand traps y lo que nos construya juego, pero asimismo, si tenemos poco para construir juego o poco para extendernos ante la interrupción oponente, las hand traps no nos van a dar más apoyo para poder sostener el juego. Más hand traps o más trampas igual a menos juego. Es una regla de oro vieja, es una regla de oro establecida hace años y es una regla de oro que no ha dejado de estar vigente. Y dudo mucho realmente que lo deje de estar, porque de alguna manera quienes establecieron esta regla en su momento lo hicieron estudiando a la perfección la estructura misma del juego para llegar a esta regla. Ya estaremos haciendo más videos con este concepto de reglas de oro. Nos vemos en un próximo video. Denle like, suscríbanse, jueguen bien.